Bueno, seguimos haciendo OSEA, digamos, ahora tenemos entrevista en la mesa, tenemos invitados, invitada en este caso, está sentada, bueno, todavía no la estamos ahí capturando con la imagen, pero de a poco nos vamos a ir acomodando. Ahí está, qué cambio, sí, ya somos 3 ahora. En la mesa la tenemos a Florencia Ballino, ella es abogada de Andes, directora ejecutiva de Andes en este momento, y vamos a charlar un poquito sobre, bueno, derechos, el trabajo que vienen haciendo en términos de proyectos para fortalecer los derechos de las infancias, una organización que tiene un trabajo muy intenso en Tucumán y en el NOA desde el año 2001 y que es muy señera en cuanto a la escuela que ya va trazando, digamos, y la forma de intervenir en distintos procesos. ¿Cómo está, Flor? ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo va? ¿Bien? Muchas gracias por esta invitación. Muy bien, sí, contenta de estar aquí. Gracias. Bueno, nosotros todavía estamos aprendiendo esto de mirar a la cámara, no sabemos si mirarnos entre nosotros y mirar a la cámara. Es que acá mirás al costado, sí, no es sí. como en radio tampoco, es una mezcla de radio y televisión. No le Entonces, puedes hacer señas de que no te gusta lo que Ahí hace va, el ahí va. operador y esas cosas. Y bueno, y estamos con esa cuestión de partir la pantalla, usarla de a 3 partes, 2, bueno, acá los chicos juegan también ahí desde la operación técnica y va surgiendo la imagen de distintas maneras. Bueno, ¿qué pensábamos o por dónde arrancar, digamos? Se puede arrancar por muchísimos temas, obviamente, y ustedes tienen una vasta experiencia en muchos de esos, pero como siempre, en nuestro país recurrentemente hay un tema que nos persigue como un fantasma y no sé si cada 2 años o más o menos, a veces en periodos electorales, a veces no, o a veces según también cómo va el devenir de la propia economía del país, va surgiendo en la palestra, en el debate nuevamente, la cuestión de la baja de edad de imputabilidad. Cada 2 por 3 está ese tema que, bueno, evidentemente le sirve a muchos, lo van imponiendo, tiene mucha capacidad de agenda, gana lugar en los medios y obviamente que gana lugar importante en un sector bastante amplio de la sociedad porque es un tema que vende, por decirlo así. ¿Cómo lo analizan ustedes desde Andes? Este año volvió a surgir con fuerza desde hace más o menos 1 mes y medio, cuando la ministra de Seguridad lo impuso de alguna manera como un proyecto a ser analizado en el Congreso, con todos los temas que hay para analizar realmente. Y bueno, y este tema vuelve a formar parte de lo que se pretende como un debate legislativo, ¿no? Sí, totalmente. Esta característica de lo periódico que aparece este debate, coincidimos ahí en el análisis, de hecho esta conversación la tenemos, ¿no?, como organizaciones sociales, como movimiento de derechos humanos periódicamente con la sociedad. Y agrego por ahí a la descripción que venís haciendo, que también es un debate que se restablece o que se vuelve a poner sobre la mesa cuando hay hechos, si se quiere, violentos, donde participan adolescentes. Es como que rápidamente el debate otra vez se instala en estos términos, ¿no? Si bajar o no la edad de punibilidad para con los chicos y las chicas, para los adolescentes. Y ahí, bueno, en nuestro análisis, por supuesto, nosotras somos una organización de derechos humanos, con lo cual nos paramos desde esa perspectiva para pensar la realidad y en este sentido, para pensar en particular a los chicos y a las chicas en ese entramado, ¿no? Lo primero que tenemos para decir al respecto es que se trata de una propuesta demagógica que busca a través de una solución mágica, plantear una suerte de solución mágica a un problema que tiene raíces estructurales y que tiene una complejidad sin dudas que no se resuelve con bajar o no la edad de punibilidad. Hoy nuestro país tiene fijada esa edad en los 16 años, eso significa que entre los 16 y los 18 hay un régimen especializado para los chicos y las chicas, que también es una deuda de nuestra democracia, ¿no? Porque ese régimen que hoy está vigente, en verdad, es de la última dictadura militar y todavía está lejos de adecuarse a los estándares vigentes en materia de los derechos humanos de las chicas y los chicos. Ahora bien,
Esto significa que cuando un adolescente o un adolescente de 16 años o más y hasta 18 comete alguna infracción, debería aplicarse ese régimen penal especializado. Esta propuesta de bajar la edad de punibilidad lo que implicaría es que para aquellos y aquellas adolescentes de menos de 16 años, la respuesta estatal frente al conflicto social que supone una infracción penal sea la respuesta del régimen penal juvenil, ¿no? Y en ese sentido, a más de que es demagógica, como decimos, porque no resuelve esas causas estructurales, también es contraria a lo que propone el derecho internacional de los derechos humanos, que en este sentido plantea un principio central en la materia, que es la no regresividad en materia de derechos humanos. Esto significa que a medida que el sistema va planteando ciertos pisos mínimos en el reconocimiento de derechos, bueno, los estados no pueden volver atrás en esos reconocimientos. Nuestro país, en ese sentido, no podría bajar esa edad mínima de responsabilidad penal porque sería regresiva la medida. Y en tercer lugar, para nosotras la discusión central es cómo fortalecemos el sistema de protección integral, y esa es la discusión que subyace en la materia, porque en verdad quienes se enfrentan al conflicto con la ley penal son aquellas adolescentes, adolescencias que han atravesado por una serie de vulneraciones a sus derechos, y es ahí donde vemos la serie de debilidades que tiene el sistema de protección integral para garantizar de manera efectiva que accedan a sus derechos, ¿no? A la educación, a la salud, entre otros. Hace muy poquito, uno de los jueces abocados a la cuestión adolescente en Tucumán, Federico Moikens, dijo que se quiere resolver con el Código Penal un problema social, ¿no? Como una especie de síntesis de lo que vos decías recién. Pero a partir del adolescente o joven que estuvo involucrado en el asesinato de un playero en Rosario, y un poco en esta cuestión de las organizaciones narco, el sentido común le hace decir a mucha gente que las bandas utilizan a los menores, entonces que hay que juzgar a los menores, nuestro lenguaje a los niños, a las niñas. Y el juez decía el otro día en una nota que le hicimos, bueno, entonces si lo ponemos en 14 usarían a los de 12, digamos, en definitiva, si ese argumento fuera válido, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llegamos con esta falsa solución? Sí, totalmente. Ni hablar de cuando seguimos todavía más bajando esa edad, ¿no? El absurdo que significa perseguir, criminalizar cada vez a más temprana edad a los chicos y a las chicas. Y ahí, por un lado, suscribo a lo que decía el doctor Moikens, la respuesta penal no es el camino, y además agrego ahí que hay una selectividad que caracteriza el derecho penal y que caracteriza a cómo se materializa la persecución, que se inscribe en cómo, por un lado, las fuerzas de seguridad, que son en parte las encargadas de aplicar la ley penal, bueno, a quién persiguen, a quién deciden perseguir y a quién no. Y en esa selectividad hay una serie de factores que se mezclan o que se ponen en esa práctica, ¿no? Por un lado, y esto no es que lo diga yo porque sea una idea que se me ocurre a mí, digo, hay un montón de teoría que va en esta línea de dar cuenta de cómo opera esa selectividad, y además luego cuando vemos en verdad quiénes son los y las adolescentes que transitan las instituciones, que por alguna razón terminan o en el dispositivo del Roca o en el dispositivo del Goretti, que son en el caso de Tucumán las instituciones de privación de libertad para adolescentes, bueno, pertenecen a clases sociales específicas, a barrios específicos, o sea, no hay ninguna duda de que pertenecen a sectores populares y que en ese sentido opera la selectividad del sistema penal, ¿no? Identificando a ciertos sujetos que son señalados a priori, además, por ese sentido común como peligrosos, y que en muchos casos tienen que ver con un estigma o una identidad que se construye alrededor de quién es ese sujeto peligroso por sus características. Claro, pensaba que además cuando se habilita esta discusión una vez más, como decía Manu antes, cíclicamente estamos discutiendo esto de la baja de edad de punibilidad, además se vuelven a habilitar, por ejemplo, procesos de gatillo fácil, porque cada vez que volvemos a esta cuestión es como que de algún modo se legitima, por un lado, los excesos de las fuerzas policiales, que además caen siempre sobre estos mismos sujetos. Pensaba en Facundo Ferreira, pero en tantos otros chicos y chicas que después quedan, no solamente en el caso de Facundo asesinado, sino
toda esta estigmatización acerca de los chicos y las chicas de determinados barrios y demás, cómo se va cíclicamente también reforzando esta idea de que, bueno, como que estos chicos y chicas no tienen otra que ser agarrados por este sistema punitivo, ¿no? Cuando además, por otro lado, el sistema de institucionalización penal tampoco ha demostrado tener grandes resultados hacia el futuro. Totalmente, y ahí, por un lado, en el caso justo de Facundo Ferreira, cuando sucede el asesinato de Facundo Ferreira, ese caso de gatillo fácil que estás comentando, hacía muy poquitos meses, en ese entonces, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había enunciado públicamente la doctrina Chocobar, que básicamente consistía en disparar primero y consultar después, y hay una reacción casi inmediata de la fuerza de seguridad en cuanto reciben ese mensaje de legitimación y actúan en función de eso. Hoy el contexto vuelve otra vez en esta cosa cíclica que nos encontramos, bueno, por un lado, en el uso de la fuerza de seguridad, también a discutir la doctrina Chocobar, que en este momento se está discutiendo nuevamente en nuestro país, y que vuelve a legitimar ese uso irracional de las fuerzas por parte de las fuerzas de seguridad, que también van a contramano de esta serie de estándares del derecho internacional de los derechos humanos que plantean límites a ese uso de la fuerza, sobre todo si es letal y especialmente si se tratan de niños, niñas y adolescentes que frente a los cuales el Estado tiene una obligación reforzada de cuidado, ¿no? Y en esto que decís de cuáles son los efectos, si se quiere, de estas instituciones del régimen penal juvenil, bueno, tenemos ahí una suerte de contradicción entre cómo esperamos que un adolescente aprenda a convivir en sociedad y cómo eso se materializa en la privación de libertad y entonces en el aislamiento, ¿no? Y esa contradicción en sí misma que implica la privación de libertad. Y muchas violencias también sistemáticas. Totalmente, ¿no? Y a eso se suma que en relación a esta obligación reforzada del Estado frente a los chicos y a las chicas, o este rol distinto que tiene por ser un colectivo con estas características específicas, porque está creciendo, porque van adquiriendo su autonomía progresiva, bueno, la función que tiene el régimen penal es distinta que para con el mundo adulto, donde hay una lógica de pena-castigo, ¿no? En el caso de los y las adolescentes, la intervención estatal no puede guiarse por esa misma lógica y en ese sentido lo que prevé el sistema es, bueno, la restitución de los derechos para ese adolescente, además de la responsabilización, sí, por ese accionar antijurídico, centralmente es la restitución de todos aquellos derechos que por lo general se encuentran vulnerados en quienes se encuentran en conflicto con la ley penal. Claro, pero cuando se piensa justamente ese régimen penal, no se empieza por ese punto genético, si se quiere, que es la vulneración inicial de los derechos de ese pibe, que después terminó, a su vez, no respetando la ley, por decirlo así, ¿no? Y me parece que justamente un sistema democrático debiera pensar por construir un conjunto de respuestas que comiencen por justamente hacer todo lo que la sociedad no hizo por ese pibe que después terminó delinquiendo, ¿no? Sí, total, y eso nos lleva a un punto que planteaba al principio. Nuestra democracia tiene una deuda para con las adolescencias en relación a cómo se regula el régimen penal juvenil. Nuestra democracia todavía no ha podido generar esos consensos básicos sobre cómo regular el sistema penal juvenil, y ahí hay también otra vez un montón de desarrollo internacional en la materia sobre cómo debería ser ese régimen penal. Lo que pasa es que nos entrampamos en la discusión sobre la edad o decidimos desde ciertos sectores, por ahí no dar la discusión en determinados contextos donde vemos que el riesgo de bajar la edad de punibilidad de repente opera como un factor importante a tener presente al momento de dar esa discusión, entonces se va un poco postergando eso.
Sin embargo, las provincias, porque este régimen al que hacía referencia es el régimen nacional, las provincias han ido generando distintos programas para abordar a las adolescencias en general, al conflicto con la ley penal en particular, y son esos programas los que de alguna manera, o dispositivos territoriales de acompañamiento, los que han ido dando ciertas respuestas, ¿no?, a pesar de esta falta de una regulación nacional acorde, ¿no?, a ese derecho internacional de los derechos humanos. Sí, yo justamente pensaba en esto, que de algún modo también desde los sectores que no quieren apoyar la baja de edad de punibilidad le esquivan un poco a la discusión, porque es cierto que es muy fácil caer entrampados, supongamos que esto llega a un recinto legislativo, entrampados en la otra discusión, ¿no? Entonces está bien, se va resolviendo con otras políticas, porque nos están costando verdaderamente tener discusiones profundas y de fondo. Todo el mundo sabe que las infancias son vulnerables desde el punto de vista socioeconómico y sin embargo las personas que apoyan la baja no hacen la vinculación, y quienes no apoyamos la baja por ahí tenemos temor de que si esta discusión efectivamente la llevamos al lugar donde hay que tomar la decisión, termine saliendo para el otro lado. Sí, ¿no? yo Es creo complicado. que ahí hay un rol central de los medios de comunicación también y cómo se dan los abordajes de estas noticias que hablábamos, donde a veces están involucradas adolescencias en hechos violentos, donde empieza como también a alimentarse esta suerte de clamor popular por más punitivismo, mayores penas, y se genera ahí, alimenta esa demagogia al respecto, ¿no? Porque claro, de hecho, informar la edad, por ejemplo, ¿por qué tendría sentido cuando es un menor y no cuando es un adulto, ¿no? Total. La tiene solamente por esa direccionalidad o esa intencionalidad de señalar. Sí. Lo mismo cuando se señala la nacionalidad de alguien que delinque. Son datos o la discapacidad, no sé, hay como, coincido que en la construcción de la información muchas veces hay no creo que sea inocente, un señalamiento de la edad totalmente innecesario, no contribuye. Obviamente si es un delito violento, habrá que mandarlo al régimen que le corresponda, pero el señalamiento de la edad tiene Y es el señalamiento, pero es también el abordaje amarillista y reiterado, repetitivo, ¿no? De repente, en verdad, en el fondo, no son ni tantos, ni tan mayoritarios, ni tan significativos para una política criminal. Que la criminal. repetición da esa sensación. Y la repetición totalmente construye, ¿no?, esa sensación y bueno, y ahí sin dudas hay un rol de parte de los medios en cómo se dan esos sentidos comunes sobre la temática. Absolutamente. Y bueno, y en ese mismo sentido, aunque en otra área, también teníamos una preocupación para conversar con vos, porque también evidentemente es como a veces sentimos que atrasan los debates en la Argentina. Recientemente un diputado de la Nación, de La Libertad Avanza, salió a decir, Berti Venegas Lynch, que los papás a veces pueden necesitar a los chicos en el trabajo y por lo tanto no deberían estar obligados a mandarlos a la escuela. De alguna manera poniendo a los padres como dueños de los niños, por un lado, y negando la obligatoriedad del derecho a la educación. Y también inscribiéndolo en esta lógica de la libertad, ¿no? La libertad de elegir si mando a los chicos, a las chicas a la escuela, lo cual también es, una perversión de ese discurso o de lo que entendemos desde ciertos sectores, al menos desde quienes defendemos los derechos humanos, que entendemos, ¿no?, por libertad en ese contexto. Bueno, acá por un lado, en esto de cómo se retrasa o no la discusión, qué importante volver a pensar a los chicos y a las chicas como sujeto de derecho en este contexto donde estas declaraciones vuelven como a inscribirlos en ese lugar de cosas sobre las cuales el mundo adulto decide en uno u otro sentido. Eso ya pareciera una discusión que creíamos haber saldado ya hace tiempo, pero lamentablemente no, y en verdad es algo que viene con el cambio de paradigma, con la Convención de los Derechos del Niño, y que después nuestras leyes nacionales y provinciales van adecuando esa normativa local a esos estándares. Y en ese sentido, el derecho a la educación es un derecho fundamental de los chicos y las chicas, y es entonces una obligación estatal, y para la perspectiva
perspectiva de derechos humanos, además hay una serie de elementos o características que tiene que tener esa educación. Digo, tienen que estar disponibles, ser accesibles, ser de calidad. Se trata de un servicio público que tiene que garantizar al Estado y por lo tanto tiene que haber un presupuesto acorde, con condiciones de infraestructura, materiales, para que eso de verdad, se concretice en verdad en la realidad de los chicos y las chicas. Este discurso busca de alguna manera, por un lado, banalizar el derecho a la educación y por otro lado, subvertirlo en clave de la libertad de los adultos de decidir qué hago yo con mis hijos y mis hijas, y eso vuelve a poner a los chicos en ese lugar de objetos y de cosas. Exacto, y tiene para mí una tercera pata también, que es el rol del Estado, ¿no? Que es lo que se oculta atrás de lo grave que es la afirmación esa, ¿no? Decir, bueno, si un padre lo necesita en un taller, que lo manda al taller y no lo manda a la escuela, que en realidad lo que se está intentando evitar es decir, bueno, ¿cuál es la obligación del Estado en relación a ese pibe? Porque con esta idea de que, bueno, ellos tienen la libertad de hacer lo que quieran, nosotros como Estado tenemos la libertad de no dar servicios, de no garantizar inversión en educación, de no garantizar que haya una educación pública de calidad, y entonces ahí este esquema neoliberal entra, pero como por un tubo, ¿no? Esta idea de que vayamos naturalizando y que vamos a tener un Estado cada vez más chico, con menos capacidad de ofrecernos servicios y con menos respuestas sociales, y que eso en todo caso lo encubrimos en un discurso de, bueno, no importa, no es tan importante, no iré a estudiar, iré a trabajar a los 5 años, ¿no? Y me parece que lo que hay que tratar de poner en el centro es nuevamente cómo hacemos para interpelar al Estado en un sentido de que como sociedad tenemos derecho a que sea un generador de políticas públicas que vaya en un sentido de ampliación de los derechos de la ciudadanía, ¿no? Sí, desde nuestra perspectiva, además de interpelar, es exigir, ¿no? Sí. Que efectivamente cumpla con esas obligaciones a las cuales está comprometido y está comprometido por esta serie de tratados de derechos humanos que libremente la Argentina decidió suscribir y obligarse a, ¿no? Y en ese entramado es cuando digo, bueno, no solo está obligado a garantizar ese derecho a la educación, sino que además está cargado de contenido ese derecho a la educación, de cuáles son esos pisos mínimos, ¿no? De disponibilidad, accesibilidad, calidad que debe ofrecer el Estado. Y lo enlazo con lo que conversábamos al principio, porque es fundamental el derecho a la educación para pensar un proyecto de vida propio, para pensar qué quiero hacer yo cuando sea grande, cuando crezca, y ahí las herramientas que da el derecho a la educación son fundamentales para pensar ese proyecto de vida. Y cuando pensamos las trayectorias de los chicos y las chicas que entran en conflicto con la ley penal, por lo general están atravesadas por esa falta de acceso a la educación y con la no posibilidad de pensar un proyecto de vida por fuera del delito, ¿no? Sí, lo extraño es que toda esa información está disponible, digamos, se sabe qué porcentaje de chicos que terminan en el sistema penal no habían terminado la escuela, se sabe cuáles son padres adolescentes, digamos, la información existe, y sin embargo este argumento adultocéntrico de la libertad, hago con mis hijos lo que quiero, atravesó la discusión por la educación sexual integral, ¿no? Que la escuela no se meta con la educación sexual que yo le quiero dar a mis hijos. Ahora, bueno, acaban de desmantelar el plan ENIA, que tenía que ver con la prevención de los embarazos no intencionales en la adolescencia. Digamos, hay un sistema, como vos decías, muy complejo de creación de sentido común basado en la idea de la libertad. Digo, las mismas personas que en la pandemia exigían que se abrieran las escuelas, por ejemplo, ¿no? Para que los chicos fueran a las escuelas, y que no querían el aislamiento social que se había decretado y que implicaba compulsivamente ir a la educación vía internet, que tampoco no garantizó que las brechas, digamos, se resolvieran, por el contrario, se agudizó la desigualdad en cierta forma. Pero bueno, pedían eso, pedían que fueran a las escuelas. Bueno, habría que ver a qué escuelas, cuáles escuelas se valoran y cuáles no, porque probablemente ninguno de estos abanderados de la libertad no mandarían a sus hijos a la escuela. Probablemente los enviarían. De hecho, hay una inversión en educación, incluso económica, en estos sectores, ¿no? Así que me parece que es como que esta bandera de la libertad, el corrimiento del Estado, atraviesa a distintas políticas que han ido atacando
Sí, 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 sin lugar a dudas. Es una visión, ¿no?, del rol del Estado y en este achicamiento, este retraimiento de cuáles son esas funciones esenciales del Estado, atravesando todas las capas, todas las dimensiones, todos los distintos ámbitos de la vida cotidiana. Digo, este gobierno lleva pocos meses y ya ha demostrado a partir del 10 de diciembre distintas... con muchísima claridad esa impronta, ¿no? Pienso en el DNU 7023, pienso en la primera versión de la ley Bases y Condiciones para la Libertad. Puntos de partida. Puntos de partida para la libertad. Bueno, se trataba de una serie de regulaciones de la vida cotidiana de las personas que atravesaban muchísimos ámbitos de nuestra vida, donde de hecho el mismo gobierno dio marcha atrás en el último tiempo. Solo para dar un ejemplo, en el caso de las prepagas, digo, empezó diciendo hay que desregular absolutamente porque el mercado va a regular el precio de las prepagas, y eso ya ha fracasado estrepitosamente y volvió marcha atrás, y ahora hay al menos un listado de prepagas que han sido intimadas a regular sus precios. El redescubrimiento del rol del Estado, repentino por un ratito y para un sector, ¿no? Porque en el sector de los alimentos no está pasando. No, todavía no, y muy direccionado a la clase media, sin dudas, digo, efectivamente direccionado a una clase social que es la usuaria de ese tipo de servicios que son las prepagas, pero para el resto de los otros sectores todavía a la espera de cómo vuelve el Estado a ocupar ese rol que queremos, que entendemos que debe ocupar en la vida cotidiana, ¿no?, de las personas. Y yendo un poco hacia adelante, además del diagnóstico que está muy bueno, ¿cómo se trabaja en defender lo que se pudo haber hecho hasta ahora desde la Ley de Protección Integral de Derechos en la construcción de este sistema de protección integral? Porque es de una complejidad importante construir un sistema, un Estado que suele ser desarticulado, falta de recursos, un poco desordenados, a veces se superponen tareas, funciones. ¿Cuáles serían algunos desafíos para construir este sistema, para seguir construyéndolo? Bueno, el sistema de protección de niñez viene en nuestro país desde el 2005, fundándose, ¿no?, generando esas bases. Ese andamiaje institucional empezó desde entonces a desarrollarse y luego en el marco de nuestro sistema federal cada provincia ha ido generando sus propias normativas y sus propias adecuaciones y sus propios avances, ¿no? En el caso de Tucumán, desde el 2010 hasta esta parte, empieza nuestra provincia a construir su propio sistema de protección integral, y hay en ese proceso una institucionalidad que a priori una podría decir medianamente consolidada, digo, más allá de que el tiempo, si uno mira en comparación, bueno, los procesos en materia de educación o de salud y de cómo se han ido generando esas unidades de dependencia estatal, tienen cantidad de años, muchísimos más de lo que es el sistema específico de protección integral de la niñez, que viene a articular todas las otras oficinas estatales, y entonces tiene el desafío de hacerse lugar en una institucionalidad que ya preexistía y que además lo hacía hace mucho tiempo. Sin embargo, hay ciertos avances en esa construcción y en cómo el sistema de protección integral se va posicionando. Y en verdad es un nombre como que abarca la cantidad de programas y propuestas de política pública para niños y niñas que no solo dependen de educación, de salud, sino de los sistemas de protección integral, o sea, medidas de protección especial y excepcionales también incluidas. Los desafíos siguen siendo muchos, y en ese sentido, por un lado, la coordinación, y acá ha sido un golpe para la institucionalidad en materia de niñez, que la Secretaría Nacional, la CENAF, se desjerarquice en sus funciones a nivel nacional. Se trata del órgano que regula la política pública en materia de niñez a nivel federal y nacional, que integra el Consejo Federal de Niñez, y ahí se encuentra con todas las provincias, con lo cual tenía un rol rector muy importante en la política pública en materia de niñez, y esa desjerarquización impacta de manera negativa en la medida en que, bueno, queda en otro lugar en el cumplimiento de sus funciones.
Eso va a implicar un impacto en cómo se coordina la política pública en materia de niñez, que todavía no lo podemos anticipar del todo, pero podemos sostener la hipótesis de que es más difícil para un organismo que se desjerarquiza coordinar la política pública en ese sentido. Y establecer estándares, digamos, porque también la provincia con qué se referencia, ¿no? Totalmente. Sí, se puede juntar con Salta y charlar, pero cuando hay una referencia nacional más jerarquizada. Claro, era el órgano rector de la política pública a nivel nacional y era en el marco del Consejo Federal donde se encontraba para articular esa política federal, con lo cual había ahí un rol súper importante por parte de la CENAF y esta jerarquización impacta negativamente. También es otro desafío en la actualidad el presupuesto en general que está destinado a materia de garantizar los derechos de los chicos y las chicas, y acá incluye los distintos presupuestos tanto de salud, de educación, como los específicos para desarrollo social y para propuestas específicas en materia de niñez, ni hablar de la desarticulación del Plan Enia, entre otros, ¿no? Y las condiciones de trabajo de los profesionales que se ocupan, ¿no? Porque también pensaba hace un par de años, 2021, si no me equivoco, hubo 2 muertes de 2 niñas en condiciones, o sea, muy tremendas, y le cayó como la fuerza de la ley contra las trabajadoras del Estado que las habían tenido presuntamente que acompañar. Y bueno, ahí también un poco se volvió a hablar de las condiciones de trabajo, ¿no? de las personas. Como que un sistema requiere muchos recursos durante mucho tiempo, bien diseñados y bien organizados. Entonces, si cada 4 años estamos volviendo a rediscutir qué país queremos ser, es bastante complejo sostener una cierta proyección. Totalmente, y esto que traes de cómo históricamente las áreas de niñez han sido las áreas peor pagas dentro de la institucionalidad estatal, y esto, no sé, pensemos en lo que podemos conocer sobre el Poder Judicial, por ejemplo, que como dentro de los trabajadores del Estado, bueno, están en otro lugar en relación a las trabajadoras de desarrollo social. Y también pasó en ese marco de los casos de Brisa, me acuerdo. De las niñas, sí. Que a más de la criminalización, ¿no?, a trabajadores del Estado que estaban cumpliendo sus funciones en el marco de esa precarización total, también se dio como reflejo a esa situación una reacción del Poder Judicial de avanzar en la institucionalización de cada vez más niñas y niños que se encontraban en situaciones de posible violencia, ¿no? Y ahí también entra en tensión el sistema de protección integral en sí, porque el lugar donde las niñas y los niños tienen que crecer es su familia, y el rol del Estado en ese marco es garantizar esas condiciones materiales de posibilidad para que las familias puedan asumir sus funciones, hacerse cargo, y en muchos casos esta tensión termina inclinándose por criminalizar situaciones de pobreza, por institucionalizar situaciones de pobreza. Claro, esta cosa del temor histórico de muchas familias que les saquen los chicos, ¿no? Que está bien muy instalado, y que bueno, que el Estado no es una institución que te saca los hijos. Totalmente, y ahí en cómo se fue haciendo paso, ¿no?, en esta institucionalidad que preexistían los sistemas específicos de protección integral de niñez, también pasó que se dio cierta disputa con los poderes judiciales de quién decide sobre el futuro de las niñas y los niños, y ahí en visiones, digamos, previas al modelo de convención, que sería el patronato de la infancia, había un rol del Poder Judicial, del juez, como el buen padre de familia, el que mejor sabía dónde correspondía que ese niño o esa niña crezca. Esa discusión también fue superada por el sistema de protección integral, que en ese sentido hizo un desarrollo teórico súper amplio de por qué la familia es el lugar donde sus familias de origen, sus comunidades, es el lugar donde las niñas y los niños tienen que crecer, y el Estado lo que tiene que generar es que eso sea posible con esas condiciones generales de posibilidad, con lo cual ahí el rol de las áreas de niñez, especializadas en niñez, que dependen del poder administrativo, o sea, del poder ejecutivo, son quienes tienen a cargo la coordinación de esa política pública para ofrecer una serie de alternativas, de propuestas de políticas públicas para que las familias se fortalezcan en sus roles en este ejercicio de los cuidados familiares.
Bien, bien interesante. Muy Bueno, el interesante. fuero de Nos fuimos. familia, sí, no, pero es que en realidad evidentemente Es parte, todo ¿no? se va conectando. Total, es parte de qué entendemos por sistema de protección integral Exacto. y cuál es ese rol que tienen que ocupar, porque esa atención es histórica, entonces de Claro. repente enfrentarse al Poder Judicial en esa disputa por las familias, por los niños y las niñas, bueno, también quedan en una relación de poder donde si vos tenés trabajadores totalmente precarizados, Claro. no tenés infraestructura, no tenés dispositivos, no tenés oferta institucional, bueno, es muy difícil que puedas cumplir ese rol que la ley te otorga. Sí, además yo creo que el rol del juez, además del juez, sigue siendo en nuestra cultura muy fuerte y los niños y las niñas que están institucionalizados tienen en ese lugar, independientemente de que haya buen trato en un dispositivo de cuidado institucional y demás, es como que esa figura es la última esperanza y todo está depositado y sigue estando muy concentrado para la sociedad ese lugar del juez como el que todo lo sabe, el que todo lo puede hacer y es la última palabra en definitiva. Que vive en una ¿no? verdad, de alguna manera. Claro, tiene ¿no? una verdad y es el que finalmente, viste, le va a pegar con el martillo, bueno, esta cosa que querían restituir Sí, la toga y el martillo, porque sí, porque hay una carga simbólica muy fuerte puesta ahí, material desde ya, si son las personas mejores pagas, trabajadores mejores pagos del sistema público, digo, hay una carga material y simbólica puesta en ese lugar. Leí ayer un testimonio de un adulto ya que contaba que estuvo 6 años institucionalizado y que su único sueño era poder sentarse ante el juez y decirle que se quería ir del hogar. Y que finalmente un día tuvo la oportunidad y la construcción de ese momento, de la oportunidad de estar frente al juez, cuando uno dice, alguien que esté institucionalizado debería poder todo el tiempo acceder a que lo Claro. escuchen. No tendría que ser el sueño de la utopía de que algún día te escuchen para ver qué pueden hacer por vos o qué querés en realidad. ¿No? Entonces, bueno, me parece que todo tiene que ver con todo, y arrancamos y tocamos la libertad y si los adultos somos los dueños de los niños o no, pasando por la precariedad de los trabajadores y las trabajadoras, y todo este desafío, y por lo menos creo que a nosotros una de las cosas que más nos preocupa es esta cuestión de que cada 4 años tenemos que volver a rediscutir las mismas cosas. Lo que dijiste de la regresividad de los derechos me parece elemental. Tenemos tan poca formación, digamos, acerca de los derechos, aunque parezca lo contrario, todo el tiempo estamos hablando de eso y sin embargo, no sé, a la gente le parece muy lógico ir para atrás con derechos Consagrados, adquiridos, sí, ¿no? sí, totalmente. Muy fuerte eso que nos pasa como sociedad. Así que, bueno, siempre un gustazo charlar con vos y obviamente tenemos afinidad en los enfoques y en los temas, pero evidentemente hay que seguir planteando y seguir pensando y seguir fortaleciendo estas cosas. Que te agradecemos un montón tus reflexiones. Gracias. Solo para cerrar y en ánimos como de no desesperanzarnos, ¿no? En esto de seguir dando las discusiones, seguir, compartiendo, construyendo sentidos, conversando con compañeros, con compañeras, con vecinos, con vecinas, para, no declinar, no desistir, insistir y resistir, porque entendemos que no nos queda de otra, pero además porque estamos convencidas de que es por ahí el lugar donde nosotras queremos vivir, que entendemos que es posible, va por esos lugares. Bueno, ¿van a ir a la marcha del 23? Sí, claro. A ver si defendemos ese lugar de adoctrinamiento que tanto nos gusta. No caímos en esta estrategia del gobierno de hacernos creer que había llegado a un acuerdo que iba a desactivar la marcha. No, y además hay que ir porque justamente la universidad pública sigue siendo uno de los lugares donde estas discusiones se pueden dar y de hecho si fuera un lugar de tanto adoctrinamiento como cree el gobierno, no habría tantos jueces que todavía no garantizan derechos a los niños y a las niñas. Totalmente. Es que posiblemente todos los lugares que sean de socialización, de encuentro entre pares, de conversación, de diálogo, que son, digamos, esas experiencias vitales que nos permiten transformar nuestro punto de vista, hacernos, digamos, de una mirada más enriquecedora de la vida, más compleja, y que nos permita justamente entender la lógica que tiene el camino de la amplitud, de la ampliación de los derechos y demás, sea lo que, pone en amenaza o siente una amenaza estas miradas conservadoras plasmadas en este tipo de proyectos de gobierno que están todo el tiempo, sintiendo que la verdadera libertad del pueblo es lo que a ellos les restringe sus libertades de mercado, ¿no? Cuando justamente de eso se trata, de poder vivir en una sociedad donde la libertad sea
a partir del encuentro real y genuino entre los sujetos, digamos. Ese debiera ser el concepto de libertad, que lamentablemente va en contra de estas miradas anarcocapitalistas que quieren imponernos. Muchas gracias, Flor. Gracias Manu, gracias Eva. Bueno, Gracias. y la seguimos y nos encontramos enseguida nomás para hacer el cierre de O sea, digamos.